Miren, hay una participación que tuvo Guadalupe Acosta Naranjo, no la que comentábamos el día de ayer con Aristegui Noticias, que también es muy importante, y pues el que quiera investigar, que investigue, el que se quiera tragar el cuento que le repiten desde la secta, pues que se lo trague. Lo que está denunciando Guadalupe Acosta Naranjo, que también es parte de una denuncia que hizo el delincuente Cabeza de Res, es bien delicado, pero delicadísimo, y pone en entredicho absolutamente todo lo que dijeron en la secta durante los años del gobierno del Gusano Barrenador. Vamos por partes. Este es el contenido, pueden buscar la entrevista, dura igual como una hora, es una mesa de debate, está también Alfredo Figueroa ahí, pero es interesante lo que expone Cabeza de Res. Carta de cabeza de vaca, es que el título ya es brutal. A López denuncia entramado y conocimiento federal sobre el huachicol fiscal. Aquí hay algo muy interesante. Si ustedes ven la portada que le puso Aristegui, en la parte de atrás tiene ese documento que tiene sello de recibido. El documento es oficial, el documento existe, y en el documento que leen durante esta entrevista, durante esta mesa de debate, pues dice exactamente lo que Guadalupe Acosta Naranjo va a repetir. En aquel momento, acuérdense ustedes que se separaron los jefes de plaza del cártel del PRI y del PAN, de los cárteles del PRI y del PAN, de lo que era la CONAGO, y llamaron a su grupo como el Grupo Federalista o algo así. Eran 10 jefes de plaza. Y en ese momento Guadalupe Acosta Naranjo era el coordinador de estos jefes de plaza del PRIAN. Bueno, dice, y por aquí empieza todo el asunto, nada más quiero aclararles que el documento existe y es muy grave, se los repito otra vez, el documento existe y es muy grave. Dice Guadalupe Acosta Naranjo que desde el año 2019, el delincuente Cabeza de Res, seguramente después de su rompimiento con el cártel del Golfo, porque no se nos olvida y que quede bien claro, Cabeza de Res fue financiado por el cártel del Golfo, pero rompieron. No sabemos por qué lo hicieron, a lo mejor porque a él fue al que no invitaron al negocio que estaba empezando, el del huachicol fiscal, a lo mejor fue por eso, y entonces este cabrón decide denunciar. Pero fíjense cómo narra que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dice que, y es verdad, cuando ustedes van rumbo al norte, pues hay casetas en las carreteras de México. Cuando ustedes quieren llegar a la frontera de Estados Unidos, pues hay casetas donde pagan todos los vehículos. Entonces dice que pasaban las pipas, porque así empezó el huachicol fiscal, primero rumbo a Estados Unidos vacías, y entonces pasaban por el apartado de las casetas que es para vehículos vacíos, porque no pagan igual, y que después por la tarde regresaban y pasaban otra vez por el área de vacíos, o sea que iban a Estados Unidos, regresaban y regresaban según esto vacíos, y que esto ocurría y ocurría y ocurría y ocurría hasta que se pusieron a investigar, y entonces se dieron cuenta que en realidad cuando ya venían de regreso de Estados Unidos no venían vacías, venían con combustible. Así empezó el huachicol. Supuestamente esto fue lo que empezó a investigar Cabeza de Res, y dice que en el año 2019 se lo informó al gobierno, que de hecho detuvieron pipas y las pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, porque esto ya era un delito federal, pero que ellos detenían pipas y detenían delincuentes y el gobierno federal los liberaba. Entonces hay una reunión allá en Tamaulipas en el año 2020, cuando llega el Gusano Barrenador, y se reúnen de hecho en instalaciones de militares. En estas instalaciones militares es cuando Cabeza de Res le entrega este documento a López. Ustedes pueden escuchar en la entrevista la lectura del documento completo.
donde le dice lo que está pasando. Y de hecho le da el nombre de 14 delincuentes a los que hay que detener y le pide ayuda a la Federación para detenerlos. Que porque estos son los que están provocando este enorme desfalco. Que ya se dieron cuenta que están entrando sin pagar el IEPS y sin pagar IVA. Que porque van supuestamente, ¿verdad?, vacías y regresan también vacías. Y eso es imposible. Entonces dice Guadalupe Acosta Naranjo, en una plática que tuvo con Cabeza de Res, que le comenta que el gusano, cuando escuchó esto, se puso encabronado, así lo narra, que estaba muy, muy enojado al recibir este tipo de denuncias. Esta denuncia, no entendemos por qué, pues que no se supone que ellos querían acabar con la delincuencia y que no hicieron absolutamente nada. Nada. Este documento por eso es importante, porque este documento nuevamente vuelve a demostrar que el gusano sabía lo que estaba pasando. Ya después no solamente fueron las pipas, no, después fueron los trenes. Después dijeron, no, esto es muy poquito. Después fueron los buques. Y hay buques petroleros que tienen capacidad no para transportar 10 millones de litros de combustible, sino 300 millones de litros de combustible. Hablan de una cantidad impresionante de combustible que entró por esta vía solo por Tamaulipas, de Huachicol Fiscal. Escuchen bien porque la cantidad es de locura, 172 mil millones de litros de combustible que le provocaron un quebranto al erario, a los impuestos, solo por IEPS, de 550 mil millones de pesos. Es el saqueo más grande de la historia, solo por Tamaulipas, solo por IEPS, aparte del IVA y aparte lo que se ganaban, porque tenían su margen de ganancia. Es una locura, es una verdadera locura. Tienen que escuchar el contenido, porque independientemente de dónde venga, Guadalupe Acosta Naranjo es un corrupto, es un vividor de la política. Hoy él está denunciando, y nos queda perfectamente claro, pues porque no está mamando del erario, porque no está viviendo de eso. Cabeza de Res, estoy seguro que denunció esto porque hubo un rompimiento. Y en aquel momento, y está incluso grabado, el Cártel del Golfo, Ricardo Peralta, por medio del Cártel del Golfo, más bien, el Cártel del Golfo, por medio de Ricardo Peralta, es como establece la primera alianza con Sergio Carmona. Ponen al hermano Javier Carmona en las aduanas de allá de Tamaulipas, en la aduana, y se jodió el asunto. No, yo estoy seguro que Cabeza de Res fue relegado de ese negocio por parte del Cártel del Golfo, y que fue Américo Villarreal el que dijo: yo le entro. Ya estaba en el gobierno federal López, iba a ocurrir la elección para jefe de plaza en Tamaulipas, existió un rompimiento con Cabeza de Res por parte de sus financieros del Cártel del Golfo, y Américo Villarreal pacta no solamente con el Cártel del Golfo, sino con el Cártel del Noreste. Eso está grabado. Aquí tenemos el audio de la esposa del Tarzán Moncada, Octavio Leal Moncada, hablando con la hija, donde se están contando eso. No, el doctor Américo ya pactó con los dos, ya se arregló con los dos, Cártel del Golfo y Cártel del Noreste. Es por eso que Francisco Javier García Cabeza de Res denuncia. Pero eso no le resta un gramo a lo que está denunciando. O sea, la verdad, de donde venga, es lo de menos. La verdad es una cosa,
La intención que tengan estos cabrones para estar denunciando ahora es otra, pero están señalando culpables y están señalando muy claramente que hay un documento oficial, fechado, tiene firma de recibido de Olga Sánchez Cordero, porque en esa reunión a la que se refiere Guadalupe Acosta Naranjo, estaba la plana mayor del ejército en Tamaulipas, estaba Olga Sánchez Cordero y estaba el Gusano. Quien firmó de recibido es Olga Sánchez Cordero. Es decir, hay un documento del año 2020 donde el delincuente Cabeza de Res le dijo al Gusano Barrenador: está sucediendo esto en Tamaulipas, ayúdame a detenerlo. ¿Qué hizo el Gusano? Se enojó y a partir de ahí la agarró contra él. No porque no tuviera razones, no, sino porque no le gustó que descubrieran el negocio con el que estaban financiando las campañas. Acuérdense que iba a haber elecciones. Ricardo Peralta, después de que se descubre todo este cochinero y es evidenciado por corrupto, en lugar de que sea apartado del gobierno mínimo, ya digamos no investigado, llevado a la cárcel, se va a trabajar con Mario Delgado a Morena y empiezan las elecciones, donde financiaron gobiernos en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Michoacán. Todos los gobiernos que tuvieron elecciones después del 2018 y en los que ganó la organización delictiva de la secta Campeche, Veracruz, todos fueron financiados con este esquema de huachicol. Nada más piensen en una cosa: 550,000 millones de pesos es lo que lleva gastado el gobierno en el mal llamado Tren Maya o en la refinería de Dos Bocas. Eso fue lo que se chingaron con este esquema de corrupción del huachicol. Y por supuesto que estaban enterados todos. ¿Cómo empezó la investigación? También lo dice Guadalupe Acosta Naranjo. Se dieron cuenta en Estados Unidos. Esto no empezó con una investigación como dice la mitómana de la palurda en marzo de este año. No es cierto. Esto se dijo desde antes de la elección de 2021 que estaba ocurriendo. Antes de la elección de 2024, donde ganó la palurda, vean ustedes el último debate de la tal Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez dice: están investigando a Mario Delgado por el delito de huachicol fiscal en Estados Unidos. Ella lo dijo ahí, y vean la jeta, les voy a buscar el clip, se los voy a poner ahorita, quien quiera verlo. Veanle la jeta a Claudia Sheinbaum diciendo: ay, no es cierto, y riéndose y burlándose. No, pendeja, es lo que te acaba de estallar en la trompa. Y lo negó ahí porque ella sabía cómo estaba financiándose la secta y cómo se estaba financiando su campaña. De hecho, recuerda también Guadalupe Acosta Naranjo que uno de los primeros políticos de la secta que dijo que Mario Delgado estaba financiando su campaña para la presidencia de Morena con dinero del crimen organizado fue Porfirio Muñoz Ledo. Lo dijo no una, muchas veces. Él sabía lo que estaba pasando. De verdad, gente de la secta, si ustedes quieren seguir tragando camote, traguen, disfruten, pero por lo menos no los defiendan, no chinguen. Este es el peor atraco del siglo y de muchos años. Vamos a ponerlo en estos términos, aunque fueron situaciones diferentes. Este es el segundo peor atraco de toda la historia del país después del Fobaproa. Es un montón de dinero y chance, porque en aquel momento lo del Fobaproa era 1 billón de pesos. Aquí estamos hablando del robo de combustible de una sola red de huachicol, la de Morena. La de Morena, Tamaulipas. Pero seguramente también entraba combustible por otros estados, por Sonora, por Baja California, no solamente por Tamaulipas. Entonces, esto sí puede ser el atraco más grande de la historia del país. Y lo cometió Morena. Lo cometió Morena. No vengan con el cuento que esto empezó con Calderón, no chinguen. No se podía ni siquiera importar combustibles. El único que lo podía hacer era Pemex.
La importación de combustibles, la primera, empezó en 2016 a finales de año. La primera empresa que empezó a importar lo hizo 2016 a finales de año y a partir de 2017 algunas empresas más. Esto llegó Morena al poder y dijeron de aquí soy. Hay una frase que dice Guadalupe Acosta Naranjo que es brutal, brutal. Aquí está, dice, López Obrador expropió el huachicol para Morena. Se dieron cuenta del negociazo que era y de lo fácil que era y dijeron de aquí somos, de aquí vamos a financiar todas nuestras campañas y nos vamos a hacer multimillonarios todos. Ya les dije, si quieren seguir tragando camote, traguen, disfrútenlo, pero por lo menos no los defiendan, porque ustedes saben que detrás de esto está la secta, está el gusano, está Lady Repsamen, están muchos involucrados, Mario Delgado, en fin, los que hemos mencionado tantas veces. Les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena.